Bien, ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es María José Bejarano, soy danzaterapeuta, soy psicóloga, soy antropóloga de la danza y dirijo este proyecto que se llama Proyecto Colibrí Acompañamiento Creativo. El proyecto trata de generar espacios de transformación personal y social a través de metodologías de movimiento, como la danza movimiento terapia, como la danza comunitaria, como el juego pedagógico, ¿sí? Entonces vengo combinando como distintos saberes para implementar proyectos que sean interesantes y para trabajar diferentes temas. Ahorita estoy coordinando un grupo de danza comunitaria en la comunidad de Los Juncos, que queda en el sur de San José, en Costa Rica. Es una comunidad rural y estamos en el tercer año de conjunto. Y bueno, les doy la bienvenida a este espacio de encuentro, de conversación. Es un espacio pensado desde la simpleza y lo sencillo de las cosas que damos por sentadas y que quizás pasan un montón de cosas mientras vivimos cosas muy cotidianas, como es el encuentro, ¿verdad? Y bueno, en este caso hay varias personas de la red de danza movimiento terapeutas Latinex, entonces también agradezco por el espacio y como panelista hoy nos acompaña Valerie Gross desde Uruguay, que Valerie es parte de la red de DMT Uruguay, tiene un proyecto hermoso que se llama Danza Roja. Nos conocimos también en danza comunitaria y venimos compartiendo búsquedas en términos de la DMT hacia lo comunitario y como o del individuo hacia la comunidad y en ese sentido cómo resonamos para conversar hoy un poco. Sin embargo, la invitación es para asistir todas como a una ecología de saberes, compartir lo que cada una de nosotras como participantes hemos vivido desde esas palabras que describen una experiencia, ¿verdad? Que es el encuentro desde la danza. Y vamos a tratar de nutrir esas experiencias y esas narrativas con también una experiencia aquí en la reunión, pero también con las palabras hermosas de una compañera que se llama Victoria de la Parra, que escribió un artículo sobre los momentos de encuentro en la DMT y desde ahí entonces, desde las experiencias de todas y desde las palabras que nos comparte Victoria, la idea es compartir y elaborar y desarrollar desde lo que a todas nos interesa, ¿sí? Reflexionar. Bueno, ahí sigue entrando gente. Yo quisiera, les doy la bienvenida a las personas que se están sumando. Voy a iniciar compartiendo un poquito de lo que se trata la formación de comunidades danzantes, brevemente. Este encuentro, como ven, está siendo grabado, entonces va a quedar también para ver después. Entonces, quizás alguien que le interesa la formación y no puede estar con nosotras ahorita lo pueda conocer. Es una formación presencial aquí en Costa Rica y tiene 3 módulos. Entonces, les voy a compartir un poquito de ese trabajo. Denme un momentito para cambiar acá. Entonces, vamos a ver si les voy contando mientras lo abro. La formación Comunidades Danzantes tiene como este compilado de herramientas que van en un modelo que estoy investigando y desarrollando que va desde el individuo hacia la comunidad. Entonces se piensa como una espiral que va de qué pasa en el individuo cuando se mueve, qué pasa en la dupla cuando se encuentra, qué pasa en la grupalidad al formarse, digamos, y qué pasa a nivel comunitario
eh, como ese grupo y esa comunidad siendo impactada por políticas, micropolíticas, cuestiones de género, cuestiones de nacionalismos, ¿verdad? Cuestiones migratorias, ¿verdad? Entonces, me voy a adelantar un poquito acá. Aquí. Entonces, el modelo de trabajo tiene estos momentos, ¿verdad? Este modelo de trabajo tiene dos semillas importantes. Una es una primera formación que compartí el año pasado en la Universidad de Costa Rica, eh, que compilaba un poco diferentes saberes, ¿verdad? Y bueno, al terminar esa formación y ver todo lo que habíamos revisado, es como que dije, uy, mira, esto es un modelo de trabajo. Y bueno, una vez trabaja y no se da cuenta que, que está haciendo como un diseño, ¿no? Como de información, de conocimiento y que lo está nutriendo con sus experiencias. Entonces, bueno, eso me pasó. Y la segunda semilla tiene que ver con un taller que di en un TCU, que es el trabajo comunal universitario aquí en la Universidad de Costa Rica, donde hicimos un diálogo muy lindo entre cómo la palabra o el concepto de comunidad nutre el concepto de danza o los conceptos que pueden surgir de esa palabra y viceversa, ¿verdad? Entonces, un poco desde ahí surge este modelo. Entonces, el modelo busca trabajar desde el individuo, ¿verdad? Cuestiones de desarrollo emocional, desarrollo humano, ¿verdad? Neurociencia. eh, y ahí muy rápidamente se salta la dupla, ¿verdad? Porque tal como vamos a revisar un poco hoy, venimos con modelos que trabajan muy desde la intersubjetividad, ¿no? Que antes había una tradición de mirar el cerebro y el sistema nervioso como algo aislado o algo que se pudiera regular solo y como que la neurociencia y las ciencias sociales, la investigación ha venido como dando luz sobre cómo nos corregulamos con otras personas, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente se entra como a esa dupla y ahí entra como todo el tema de entonamiento, de cómo nos encontramos y desencontramos con otros y así regulamos nuestras emociones, cómo aprendemos a estar con otros en esa interacción social, ¿verdad? Y después entramos al tema del grupo, que bueno, de ahí partimos con teoría de grupos, cómo observar un grupo, cómo se van dando las identidades del grupo, los diferentes roles dentro de los grupos, también digamos, en situación de movimiento o de danza o de procesos creativos desde el cuerpo. Y de ahí saltamos a lo que llamo comunidad, que es como este análisis de cómo, digamos, cuestiones de género, cuestiones micropolíticas y políticas están impactando a este grupo, ¿no? Como una célula que es impactada por lo que, mm, por lo que va pasando y cómo ese grupo en sí mismo y ese trabajo desde el movimiento, desde el performance, desde construir danza, digamos, puede impactar también a la comunidad. Entonces se va como ese diálogo entre la danza y lo social, y lo social y la danza, digamos, siendo impactada esa danza por lo social. Em, entonces, bueno, lo que he propuesto son 3 módulos de trabajo, ¿verdad? El año pasado hicimos todo esto en 5 encuentros, casi como una pincelada de cada uno, ¿verdad? Entonces, por propuestas de también los estudiantes que llevaron el curso, pues decidí ampliarlo un poco. Y entonces ahí tenemos lo que sería el módulo 1, ¿verdad? Que aquí me devuelvo a la presentación. Eh, bueno, ahí hay imágenes de lo que fue el grupo pasado. Este módulo 1 que empieza en el mes de septiembre trata de las dimensiones múltiples del cuerpo en movimiento.
Entonces es un módulo muy inicial, digamos, para que cualquier persona, aunque nunca haya estado en un proceso de movimiento o nunca haya estado en una formación, digamos, en psicología, ciencia social, investigación, o pueda, digamos, empezar muy desde cero a entender desde la ciencia del arte diferentes perspectivas del cuerpo en movimiento. eh, y entrar como a estos temas, ¿verdad? Terminamos este primer módulo en lo que es el encuentro desde el movimiento, tomando muchísimo teoría de la DMT, de la danza movimiento terapia, y bueno, también de otras herramientas y saberes. Eh, Estas imágenes son ilustrativas. Entonces tenemos 5 encuentros. El primer encuentro se llama Archivo Perceptivo, cuerpo, mente y emoción. Y exploramos la premisa, la mente y el cuerpo no están separados, desde lo práctico y nutrido por lo teórico. Hay insumos artísticos y también insumos antropológicos, también insumos científicos que nos permiten iluminar esa experiencia. Eh, el encuentro 2 son las historias de vida, huellas encarnadas. Exploramos la premisa, toda experiencia deja su huella en la corporalidad. El encuentro 3 es la observación y análisis de movimiento. Entonces, exploramos la premisa, el movimiento libre tiene patrones. ¿Verdad? Es un poco entrenar el ojo para esa observación. El encuentro 4 es el encuentro en el movimiento, exploración de los conceptos de cerebro social, corregulación emocional, entonamiento afectivo, empatía kinestésica. Y el encuentro 5 es el movimiento del encuentro. Hay algo como un juego de palabras. Exploración de la premisa, todo cambio en los patrones de movimiento despliega cambios en los patrones cognitivos. ¿Verdad? Entonces un poco de eso se trata. Y así se despliega este primer módulo. También imágenes del año pasado, que hubo un grupo hermoso que llevó la formación y una interacción súper rica también para hacer consultas desde la filosofía, desde la terapia física, desde la DMT, desde la psicología, la antropología, desde la danza misma. Había un grupo muy interdisciplinario, esto ya lo dijimos, y un poco de eso es de lo que se trata el módulo 1. Entonces, ahí queda la invitación para participar. Eh, Todavía están a tiempo de sumarse las personas interesadas. Y el encuentro de hoy entonces es como una provocación, digamos, para reflexionar sobre lo que vamos a aprender, experimentar, desarrollar, alimentar en esta formación. Y en ese sentido también hicimos como abrir la puerta, o quise yo desde el colibrí abrir la puerta a la red de METES de Latinoamérica, ¿verdad? Que se llama Latinex, y también desde ahí, pues, nutrir los procesos en esta red de personas eh, que impulsamos el cambio social desde estas metodologías, ¿verdad? Y el cambio personal también, el cambio grupal, ¿verdad? O espacios de afectación desde el movimiento. Entonces, que esta conversación, esta discusión, esta ecología de saberes, pues nos permita eso, afectar la manera en la que trabajamos, la manera en la que conocemos, la manera en la que nos movemos, la manera en la que nos encontramos y tomamos este hermoso artículo que ahora también se los puedo pasar por el chat de la compañera Victoria de la Parra, que se trata sobre los momentos de encuentro. Entonces, un poco eso era la introducción. No sé si alguien tiene alguna pregunta o así hasta ahora. Sigo con el siguiente punto. Pame, sí, por favor. No te escucho, Pame. Es ahora.
Sí, Así, ok. Es que nada más no me quedó claro, ¿es solo presencial o es híbrido? es presencial, Ujú. sí. Por eso, claro, sé que hay muchas personas de otros países que están presentes hoy, pero la idea era como abrir un poco esa discusión para nutrir este proceso que podemos vivir aquí presencialmente en San José y también que podamos ir nutriendo otros procesos que todas las personas que están aquí presentes pues, están generando en Bolivia, en Argentina, en Uruguay. Entonces, eso, bienvenida Claudia. Estamos apenas arrancando, así que es un gusto tenerte por acá. Y bueno, Gracias. bienvenida. Súper. Entonces, vamos a hacer como una pequeña provocación primero, más vivencial, ¿sí? Y de esa manera arrancar como este intercambio, ¿sí? Entonces les voy a invitar a sentarse de una manera cómoda, donde estén. Mm, Podemos cerrar los ojos, colocar las manos sobre los muslos. Vamos a alargar la columna vertebral, activar un poco el abdomen, relajar el rostro. Vamos a tomar una inhalación profunda. Les voy a guiar por una visualización, compartirles un momento de encuentro en un salón grande y frío, con mucho olor a pan. Las personas estiran, articulan, respiran, se desperezan. Hay una consigna de movimiento y la gente empieza a explorar en su propio cuerpo cómo es moverse desde cierto lugar. Descubre cómo se mueve su cuerpo, empieza a sentir un ritmo. Hay una guitarra que suena, música en vivo, y el maestro canta una letra que dice, me gustan los pueblos chicos, de gesto antiguo. Poco a poco los cuerpos van entrando en calor, van alargándose, van comprimiéndose, van aliviando tensiones, van abriendo su respiración, una conciencia, mientras sigue la música de guitarra. Poco a poco también las personas van abriendo su mirada a otras, mirando a su alrededor, empiezan a despejar de alguna manera
lo que sucede en esos cuerpos, en un ritmo lento, suave, encontrando el calor de las medias, del, de la lana, de las miradas de otras. Poco a poco, desde la mirada, se va estableciendo un contacto, una complicidad, se relaja el rostro, surge una leve sonrisa, comienza una gestualidad común, va encontrando su lugar, una conexión. En algunos casos se mantiene a distancia, solo a través de la mirada, a través del rabillo del ojo. Una mirada sostiene a la otra. Y en algunos casos, ese movimiento, esa complicidad, esa conexión se va tornando tacto. Hay un encuentro a través del tacto, hay una presencia. Y en ese intercambio, en la distancia y en el contacto, se va generando la danza, abriendo una escucha, abriendo una mirada, abriendo un sentir, abriendo una afectividad. Y así transcurre el toque de la guitarra, el camino de la canción, poco a poco decantando la danza encontrada en los cuerpos involucrados. Decantamos la primera visualización, la pregunta de a dónde les lleva, qué memorias de sus propios encuentros despierta, qué partes de su cuerpo despierta, qué preguntas despierta. Les voy a invitar, cuando estén listas, a plasmar todas estos elementos en un dibujo, en una escritura, o registrarlo también desde sus palabras, desde su conciencia. Es una primera provocación para pensar en sus propios momentos de encuentro. Voy a dar unos minutos, voy a dejar entrar personas que están en sala de espera. Por mientras les invito a sentir pensar en esta eh, experiencia que llamamos encuentro desde la danza.
Saludos, Guillermo, bienvenido. Hola, ¿Qué ¿qué tal? ¿cómo Bienvenido al vas? encuentro, un gusto conocerlo y tenerlo por acá. Gracias. Acabamos de hacer una visualización, entonces estamos un poco escribiendo sobre eso. Te invito a pensar un poco en frío, pero quizás algo puedes decantar de tus experiencias de encuentro desde la danza. ¿Sí? ¿Qué es eso para vos o cómo lo has sentido en tus experiencias, no solo en danza, movimiento, terapia, sino en el tango, en la salsa, en el merengue, en la cumbia, en el ritmo que hayas bailado y qué cosas se activaron para vos, qué preguntas le haces a eso que podemos llamar encuentro desde la danza. ¿Sí? Bueno, Gracias. gracias. Não adianta nem me abandonar. Bien, y con este primer registro vamos a continuar. Necesito aquí una ayuda técnica, que es si me dicen si se escucha la música. Ahorita que puse música se escuchó, si se escucha bien, o si está muy duro, o si está muy abajo. Ok, está bien. Entonces, bien, volvemos como a este lugar. Imaginemos en este cuadrado y este montón de cuadrados que estamos en un círculo. Sí, traer la circularidad a este espacio y les voy a invitar a traer estos sentires que pusieron ahí, que escribieron, que dibujaron, que registraron.
No importa si les falta una parte, lo pueden completar después o mejor aún, quizás el intercambio les completa algo. Em, entonces, les voy a invitar a nuevo volver al cuerpo, tomar una inhalación profunda, activar un poco de su corporalidad, con un poco de tacto y un poco de articulación que necesiten hacer. ¿Mm? Eso, desperezar. Y poco a poco, cuando estén listas y listo, la invitación es a iniciar un gesto que exprese ese primer registro, esa primera memoria que tomamos del encuentro desde el cuerpo, desde el ritmo, desde el movimiento. Hacer un ejercicio corto, entonces quizás también en quedarnos como en lo simple, en esta información que surgió de la visualización, que surge de la memoria, trayendo a este presente virtual, la información y narrarla un poco con nuestro movimiento. Les voy a invitar a mirar la pantalla y ver qué está pasando ahí en esos cuerpos, en esos gestos. Surge a la luz esta ecología de saberes sobre el encuentro. Podemos poco a poco empezar a mirar a una y a otra persona hasta que logremos establecer algún contacto, algún encuentro. Observando la cualidad común que va surgiendo de las propuestas, esto, estas otras corporalidades que aparecen, qué frecuencias están, qué cualidades están. Es en esta variabilidad de espacios físicos, pero que la pantalla nos permite una interacción.
Quizás empezamos a provocar a otra, a otro. Y observamos qué mensajes salen y entran. Bien, y nos quedamos con eso que surge de este momento y este lugar. Poco a poco vamos encontrándole un final a esta microexperiencia. Súper. Les voy a invitar a, en un minutito, volver a escribir algo de esta experiencia presente. Palabras clave. También pueden compartir en el chat si así lo desean. Bien. Y bueno, mientras también transicionamos de este de cantar, voy a pasarle la palabra a Valerie como una primera chispa para encender este diálogo sobre nuestras experiencias previas sobre el encuentro, sobre la experiencia que acaba de pasar, las preguntas que tenemos sobre el encuentro, y bueno, ahí vamos tirándole nuevas cosas a esta olla grupal que vamos a cocinar hoy. Bienvenida, Val. Gracias, Majo. Gracias, Majo, por esa invitación y gracias a cada una, cada uno por estar. Estoy acá en Uruguay, nací en Suiza, soy parte de la red Latinx y me formé en Brecha, en Argentina, como DMT. Y en el fondo, soy la primera formación que hice es educación sociocultural. Entonces, hablando con Majo, creo que eso es lo primero que aparece en cuando estoy pensando
en lo que es el encuentro en la danza, y también eso lo que siento cada vez que danzo es mucho más el aspecto social, el vincular, que el aspecto de la danza. Tampoco me considero bailarina y más bien, no sé, moviente social, moviente popular. Y, y lo que inició mi búsqueda también dentro del tango, después la DMT, después la danza comunitaria, es la educación popular con Paulo Freire como exponente ahí bien importante. Y creo que se ve también en esas danzas, microdanzas ahora, ¿no? Como cuánto tiene que ver con un idioma, con la comunicación. O sea, creo que contamos un montón de historias con estos gestos, con esas miradas, con este espejarnos, vernos, y eso me genera eso, como me siento vista y veo y, y me comunico, más que sentir que estoy danzando o bailando, siento que me estoy comunicando y creando vínculo con otros, que me parece, como en las palabras de Pablo Freire, que quizás es una alfabetización que, no, en realidad lo tenemos, en el fondo lo tenemos todos, ¿no? Nuestro primer idioma y nuestra primera expresión y comunicación con el otro es a través del movimiento y el gesto, mucho antes que la palabra, mucho antes que el dibujo, está el movimiento y el gesto, la sonrisa que conecta, y capaz el deber de la escuela o de las instituciones de educación de generar ese tipo de alfabetización, ¿no? Como porque lo vamos perdiendo, ese alfabeto del movimiento, lo vamos perdiendo porque estamos entrenando el cerebro, lo cognitivo, lo académico y todo lo más emocional, físico, expresivo queda más y más reprimido. Y nada, como volver a encontrarnos, por eso me parece tan importante como pensarnos desde lo singular, después qué es lo que pasa en un encuentro en dupla, en grupo y en comunidad, ¿no? Como tejer esa espiral de la cual habla Majo, me parece importantísimo y re interesante. Y también quizás como aspecto de la DMT nos saca un poquito de ese espacio de terapia, de sanación, que en estos tiempos modernos parece ser algo muy íntimo, algo muy individual, como volver a ver que la sanación tiene que ver con una salud social también, y expandir esto es lo que vivimos como DMTs en un salón con una persona individual o con un grupito, que tiene que ver, siempre tiene que ver con algo mucho más grande, ¿no? Seguir tejiendo esa espiral que trajo Majo me parece re importante. Eso. Vale, vos un día de estos me hablabas de cómo empezaste a sentir esto que llamamos encuentro a través de la danza o el encuentro en la danza, quizás en tu práctica de tango, en tu propia experiencia previa a hacer DMT, ¿no? Por eso quizás sabemos muchos DMTs aquí presentes, pero no toda la gente que pidió el link era DMT, ¿verdad? Y yo le estaba contando a Vale que para mí es importante de vez en cuando, bueno, uno, activar la simpleza siempre en este momento tan complejo del mundo, donde todos los días afrontamos cosas muy complejas, eh, volver como a lo sencillo, ¿no? Y preguntarnos como lo básico, una vez más, para poderlo construir y no asumirlo, ¿no?
o no asumir todo el tiempo que sabemos qué es ritmo, qué es danza, qué es encuentro, qué es entonamiento, qué es espejar, que, ¿verdad? Traigo palabras quizás comunes para nosotros que estamos aquí y poderlo volver a construir. Ujú. Entonces, yo le preguntaba a Vale antes, en este proceso de construir este encuentro, sobre sus propias experiencias, ¿no? De encuentro y cómo fue sintiendo lo que es el encuentro a través de la danza, ¿no? Entonces, pues me hablabas del tango y de eso, quizás quieras compartir como para traer esa conversación previa. Mm. Ujú. Sí, la experiencia en el tango es para mí fundamental porque de hecho a través del tango es también cómo llegó a la Argentina y el por qué me quedé a vivir primero en Buenos Aires y ahora acá en El Pinar, en Uruguay. Por esa pasión que me agarró a través del tango, pero por lo más chiquito del tango, como ese momento, estos momentos compartidos que, no sé, ya ese primer momento cuando nos estamos acercando, las dos personas que vamos a bailar, y ese momento de enfrentarnos y buscar el abrazo y estos primeros toques y cómo una mano le da la bienvenida a la otra mano, cómo un brazo le da la bienvenida a otro cuerpo y cómo se genera ese entendimiento entre dos cuerpos que se comunican con cosas simples, ¿no? Con el encuentro, con el empujar, con el ceder, con el escuchar la música, con el escuchar todo el grupo, porque en una milonga no estamos solos y solas, pero es como una danza popular social que hay como una direccionalidad del tango y todo eso. Entonces es como desde lo más chiquito, cómo se empiezan a tocar las palmas de ambos manos a después pasar toda la noche en esta milonga, ¿no? Como eso me empezó a fascinar y quizás también el hecho que llegué a Buenos Aires sin hablar ni una palabra de español, creo que lo hizo más importante aún encontrarme en esa comunicación no verbal, física, desde el abrazo y desde ese afecto y de ese cuidado, ¿no? Como con todas las cosas que me pasaron también en las milongas, que nada que ver, que no son desde el afecto y del cuidado y todo lo contrario. Pero bueno, en esa búsqueda y en esa construcción de sí lo afectivo, lo amoroso y lo honesto en alguna manera, porque siento que en esto de estar sin palabras, medio que es más directa la comunicación, siento yo, como más honesta. Si estoy nerviosa, el otro lo siente. Si estoy feliz, también. O sea, la emoción pasa muy rápidamente y sobre todo en el tango, donde el contacto es tan sutil. Bueno, va un poco por ahí. Y sí, lo otro que revisamos para hoy, antes de poner a circular la palabra, era un artículo de la compañera Victoria de la Parra que escribió sobre este momento de encuentro, ¿verdad? En inglés se llama Moments of Meeting, ¿verdad? Lo traduzco así, momentos de encuentro. El artículo está en inglés, pero creo que está trabajando en un material en español. Eh, Igual ahora se los comparto, ¿verdad? Y básicamente el artículo lo que habla es que estos momentos de encuentro en la DMT, habla directamente de la DMT, yo aquí lo abro un poco al encuentro en la danza, ¿verdad? Como estos momentos del tango, como estos momentos que no necesariamente suceden en un encuentro terapéutico, ¿verdad?
eh, pero que nos transforman de alguna manera, ¿verdad? Nos iluminan algo nuevo. Eh, que esos momentos de encuentro, Victoria dice, son parte fundamental de la DMT, son parte fundamental de cualquier espacio terapéutico, ¿verdad? Porque nuestra regulación emocional se da en esa intersubjetividad y que por ende ya está siendo marcando un precedente de investigación en torno a los momentos de encuentro para ver de qué manera las personas que trabajamos con la danza como un espacio terapéutico, como una herramienta terapéutica, generamos cambios en lo que se llama conocimiento relacional implícito, que básicamente es un conocimiento corporal, afectivo, emocional, cognitivo, de cómo es estar con otros, con otras personas que aprendemos en nuestras interacciones primarias y que en esos momentos clave de encuentro es donde suceden cambios, ¿verdad? Es un poco el resumen. Ahorita les voy a leer un párrafo donde ella más o menos describe qué son los momentos de encuentro. Lo traduje de este artículo en inglés y tiene varias partes. Entonces dice, los momentos de encuentro son momentos de conexión especial que son intersubjetivos, intercorpóreos e interafectivos. Ocurren entre las personas e implican una reorganización del conocimiento relacional implícito. Los momentos de encuentro ocurren en terapia como resultado de un proceso interactivo a través de la danza relacional o regulación mutua o corregulación, momento a momento durante un proceso que el grupo Boston ha llamado moviéndose en conjunto, lo traduje hacia ahorita, se llama en inglés moving along. Con este concepto se refieren a viajar y avanzar en forma directa o indirecta hacia los objetivos implícitos o explícitos de la terapia. Los movimientos relacionales del moverse en conjunto, este moving along, se pueden transformar en presentes, que son una experiencia temporal, directa, donde la persona toma conciencia de su experiencia subjetiva mientras experimenta cómo está experimentando. Dice, según Stein, durante la psicoterapia, el deseo de interacción intersubjetiva, en el contacto genera una serie de momentos presentes en los que ambos individuos son conscientes de la experiencia compartida con el otro. En este sentido, como la relación progresa y se profundiza, también conduce al surgimiento de momentos de la hora que difieren de los momentos presentes, siendo más intensos y de repente desplegándose, cargados con consecuencias inmediatamente inminentes. Momentos de encuentro vienen a satisfacer la necesidad de resolución de una hora. Entonces, lo que la compañera hizo fue más o menos lo que hicimos ahorita, una metodología que se llama, bueno, que ella llama escribir, moverse, escribir, y investigó con personas que trabajan desde la DMT, cuáles habían sido sus momentos de encuentro, cómo los describían a través de su movimiento y cómo volvían a ellos después del movimiento. ¿Sí? Quiero saber si se me escucha bien mi voz, porque aquí está lloviendo torrencialmente y casi yo ni misma ni me escucho. Se escucha muy bien. Ok, súper, gracias. Entonces, la idea de esta ecología de saberes de hoy es un poco abrir con estas provocaciones, esta experiencia y con esta información que nos trae Victoria, nuestras propias percepciones, preguntas, recuerdos hacia los momentos de encuentro. Como por qué nos parecen importantes, por qué nos parece importante generar espacios donde sucedan, ¿verdad? Dónde los vivimos en nuestra cotidianidad, y qué tipo de afectaciones nos suceden, tanto en un espacio terapéutico, como también en un espacio social, como también en un espacio educativo, quizás en estos momentos donde el encuentro nos modifica o nos afecta en la amplitud del término, ¿no? Entonces, quisiera un poco abrir la palabra, circular la palabra
hacia sus percepciones, sus preguntas. Y sé quién quisiera participar. Pami. Bueno, es que yo creo que es algo muy profundo, ¿verdad? Ahora que estábamos y que Violeta anda por aquí jugando, es como, o sea, a nivel de humanidad, por decirlo así, es eso, no hay de otra, realmente. O sea, es algo netamente biológico, instintivo, ¿verdad? No solamente de la humanidad, incluso de los animales. Entonces yo creo que es como eso, como que siento ahorita eso, como no hay de otra. Ese es el lugar, ¿verdad? Es un lugar para muchas cosas. Ahí está la máquina. Y con ella, ¿verdad? Que me está enseñando tanto, es como, el vaso no, ¿qué se hizo? Aquí está. Es el juego, ¿verdad? El no tomárselo tan, o sea, es algo muy en serio, muy profundo, pero la verdad es, un vaso no, bueno, un vaso no, pero la verdad es que es eso, ¿verdad? Es como algo tan profundo, pero tan obvio a la vez, que siento que también es como llevarlo a la cotidianidad después de tal vez haberlo llevado un rato a no sé, a lugares de estudio, a lugares de investigación, a lugares de... Todo esto está bien, pero al final de cuentas vuelve otra vez a la gestación, al parto, al crecimiento, a la vida que está ahí, ¿verdad? O que estamos aquí. Entonces, eso, nada más como lo que me movió ahorita, digamos, en este momento. Super Pami, Gracias. gracias. A mí me movía un poco lo que decía Vale, describía esta experiencia en el tango, ¿verdad? Porque me hacía pensar como esto que llamamos encuentro, ¿verdad? Puede ser incluir el tacto, ¿verdad? Que también un poco lo mencionaba en la visualización inicial, ¿verdad? Como el encuentro puede suceder en una complicidad más como kinestésica y a la distancia, ¿verdad? Cómo sucede en el tacto, ¿verdad? En el contacto, cómo sucede en lo emocional, quizás el movimiento también te hace brotar eh, cierta emoción muy propia de ese momento, ¿verdad? eh, lo ligo con lo que estaba en el artículo de Victoria sobre lo que narraban los DMTs y bueno, ya hace toda una categorización de verdad, como qué pasa o cuáles son las diferencias o la amplitud de lo que llamamos estos momentos de encuentro eh, en nuestra práctica y también, bueno, en nuestra vida, en nuestra práctica social, en nuestra práctica de estar con otras y otros, en nuestro conocimiento de qué es estar con otros, ¿verdad? Y a veces alguien que no es tu terapeuta te provoca algo muy importante, ¿verdad? Claro que nosotros nos entrenamos para generar quizás esos momentos de encuentro o para estar disponibles para ese momento de encuentro, pero otras personas quizás también están disponibles sin saber, ¿verdad? O sin ponerle mucha intención y generan como una afectación, como en este caso del tango, como en una circularidad, eh, ¿verdad? Incluso en los deportes también. Mm. ¿Alguien más quiere comentar? Cecilia, por favor. Bueno, gracias por este espacio. Sinceramente fue muy, muy rica la visualización. Conecté con este encuentro-desencuentro de aquello que también a veces para llegar al encuentro pasar por la ambivalencia, ¿no? En especial cuando decías, Valerie, esto de
de que a veces en el tango no se da todo tan, ¿no? Tan sutil y tan tierno, tan amoroso, tan cercano o tan sincero, y se da todo lo otro, que puede ser frío, que puede ser disruptivo, que puede ser, y que lleva a veces a tener que encontrar ese proceso para el encuentro, ¿no? Y pensaba en el pan y pensaba en el frío, conecté con esto y me costó al principio, ¿no? Como el aroma del pan, que era, wow, no, encontrarme realmente, ¿no? Con ese aroma, pero por otro lado el lugar frío, ¿no? Un espacio grande y frío. Y me costó llegar a ese aroma, y me costó llegar a la gente, y me costó llegar a las miradas, y bueno, y esto de lo que tenemos a veces que desandar, como esta construcción tan mental y tan racional que tenemos, como decías Valerí, también de lo que nos impone esa estructura, ¿no? Y ese cuerpo tan rígido a veces, y no poder volver a ese cuerpo lúdico y a ese cuerpo que rápidamente llega al calorcito y al olorcito, pero que tantas veces nos cuesta llegar a ese proceso, ¿no? Entonces, me gustó un poco como encontrarme en esa tensión del encuentro, donde a veces no es tan fácil, pero que desde la DMT es tan posible, ¿no? Y es tan posible ir desde lo chiquito a lo macro, desde lo singular a lo comunitario, y desde lo frío a lo cálido, ¿no? Y ese ir y volver. Y me sentí como muy, bueno, fácilmente llegué, ¿no? Porque tenemos ese cuerpo tan fácil para imaginar, pero también siento en lo que en lo que dificulta como terapeuta a veces generar esta grupalidad, o generar, llevar al cuerpo a ese olorcito de pan, ¿no? Y a esa visualización. Así que bueno, gracias por esto, me gustó mucho compartir también con ustedes esto desde lo simple, ¿no? Y que rápidamente, como decimos siempre, el DMT llega rápido, me parece, a encontrarse, porque lo tenemos tan en la piel, ¿no? Tan en la sangre, no sé. Gracias. Claro, gracias, Cecilia. Sí, muy importante lo que decís, ¿no? Como al abrir este lugar, bueno, y al cerrarlo solo a la DMT también no quiere decir que siempre llegamos rápido, ¿no? O que se nos hace fácil abrir, por más que, que hagamos un esfuerzo y que estemos más o menos entrenadas para abrir esa disponibilidad. Eso, como que la vida nos pasa también, ¿no? Y que porque es como esa tensión entre el encuentro y el desencuentro también, ¿no? Como que hablamos del entonamiento y desentonamiento, ¿no? Como la empatía, entrar y salir de la empatía, ¿no? Como de en las interacciones, ¿no? Verbales, corporales, en la intersubjetividad. Ujú. Y quizás la visualización iba mucho como a esa intersubjetividad, ¿no? Y a veces la intersubjetividad está nutrida también por el espacio, ¿no? Que los olores, la temperatura, lo que está sucediendo ahí genera, también participa como en ese intercambio. Ajá. Entonces me parece importante traer algo común que todos pudiéramos sentir para saber qué está pasando alrededor a la hora de entrar en ese o pensar en ese momento de encuentro. Ujú. Y me gustó tu palabra ambivalencia. La ambivalencia, como no sabe, el no saber, el explorar para poder entrar en ese encuentro, ¿no? Ujú. Y Claudia, por favor. Bueno, también agradecer el espacio y las posibilidades de que circulemos en la palabra y el encuentro, así que gracias por abrir estos espacios.
y disculpas por llegar tarde y en un rato me tengo que ir, pero tenía ganas de, aunque sea un ratito, estar. Eh, lo que me viene así, que un poco escribí, un poco es lo que vengo sintiendo y sentí es como algo de los modos de conexión, ¿no? Como también aceptar los distintos modos de conectar, de entrar en conexión y sobre todo como basados algo en el permiso, ¿no? Como cómo es dar permiso a otros a uno mismo, ¿no? Como me parece que que todo el permiso para esto, un poco lo que traía Ceci, o a mí se me cruzó un poco el tema de la temporalidad, cómo llegar a entrar en contacto, ¿no? Y aceptar que a veces es como con más tiempo, a veces no es, y a veces de pronto hay algo, ese momento, ¿no? Lo que trae Valeria, lo que trae Esther, ¿no? De ese momento, instante en que algo sucede. Y eso me parece que también hay algo de esa magia que me parece importante preservarla tanto desde el lugar del terapeuta a la terapeuta, como desde quien se está moviendo o trabajando en un espacio con otros u otras, sea el que sea, de esa cosa más intuitiva, ¿no? De estar atenta a eso que sucede, porque uno no lo puede ni prever ni anticipar. Sucede cuando esos cuerpos, sea en una diada, una sola con una misma o entre varias, están en contacto, algo de la presencia también, ¿no? Y a mí me pasó sobre todo en la segunda parte, no tanto en la visualización, porque creo que yo en lo personal creo que necesito ese tiempo para entrar, entonces estaba recién llegada y no pude como conectar ahí, pero con las manos es como que en un momento algo solté y algo sucedió también, de disfrute, de encuentro, de conexión, de observar un poco, de estar ahí interactuando con algunas. Entonces es eso, ¿no? También yo escribí algo del descanso, como descansar en que no hay exigencia, ¿no? Y cuando uno puede ir a ese lugar, me parece que algo de esa posibilidad de encuentro sucede. Claro, sí. Y lo que estás diciendo es coherente con lo que descubre Victoria en su investigación, ¿no? O sea, concluye mucho de que hay un soltar, de que hay un habilitar, de que hay sí, como un sentido de fluidez para que sucedan esos momentos de encuentro, ¿verdad? Como concepto. Ajá. Em, y bueno, también lo pone en tres diferentes como cajitas, ¿verdad? En su investigación, como que lo clasifica así, en tres diferentes cajones, digamos, de lo que sucede. Uno es en la relación, le llama así a esa categoría, relación, el momento de encuentro que impacta la relación, como por ejemplo la conexión, una experiencia, la conexión que tienes en un momento compartido, ¿no? Que sea a partir de ese acontecimiento que vos decís como de instante, ¿no? Como de algo en lo que vas entrando en presencia, una disponibilidad, una apertura, también decías, dar permiso, ¿verdad? Descansar. Y bueno, eso ella lo narra como parte de este momento de encuentro relacionado, valga la redundancia, con la relación. Después está la emoción, que tiene que ver con la intensidad emocional y la emoción genuina, ¿verdad? Que lo que acontece y en ese momento de encuentro, de movimiento, de entonamiento, de intersubjetividad, y podemos tirar como un montón de conceptos que siempre nos rodean, eh, explota algo emocional con cierta intensidad que hace que las dos personas se modifiquen, ¿no? Ujú. Y bueno, en este caso haya un cliente, un paciente, como quiera llamarle, que puede ir hacia otro lugar, ¿verdad? Y también el proceso mismo de terapia puede encontrar otro lugar. Y el tercer, digamos, momento de encuentro que ella narra con estas terapeutas que ella investigó
tiene que ver con el movimiento. Entonces, bueno, ella analiza desde el Laban, ¿verdad? Como cuerpo, tiempo, espacio, flujo y peso, cosas que pasaron en esas categorías y que generaron una ida hacia otro lugar, ¿no? Y en general se habla de un peso liviano, se habla de cierto esfuerzo muy fluido, muy liviano, ¿verdad? Pero también cuestiona que hay una terapeuta que narra un peso, una, una sensación de peso, como ese momento, o sea, de peso pesado, ¿verdad? Fuerte, eh, como un momento de, de encuentro. Entonces, como como iba en contra de todas las otras, digamos, percepciones y bueno, ahí ella cuestiona como esa cualidad del movimiento también te puede hacer entrar como en una cuestión más autoafirmativa, ¿no? Y que eso, bueno, generó ese momento de encuentro. Ujú. Entonces, es lindo como esas categorías, creo que todas hemos vivido de alguna manera algo así, ¿verdad? Ya sea en un espacio terapéutico como en un espacio social, ¿verdad? Y bueno, no sé si alguien más quiere participar, compartir de algo de lo que hicimos hoy, qué preguntas le podemos hacer a este concepto de momentos de encuentro. Ujú. ¿De alguna reacción frente a estas? Yo quería comentar, pero no me puedo poner en la imagen Tranquila, te con el escuchamos. video porque bueno, entré un poco tarde, pero me pareció muy interesante la charla que se generó ahora y lo que estaba pensando es que en realidad eh, sí pasan estos momentos de encuentro, se ven en la psicoterapia hace muchos años, están descritos tanto en la psicoterapia verbal y ahora em, se, se- se ve mucho en nuestra disciplina, en la danza movimiento terapia también, pero más que nada pienso que una de las cosas más ricas de esos momentos es el poder de transformación que tiene en la persona que es una de las grandes herramientas que tiene la DMT, la posibilidad de permitir a través de estos momentos de encuentro transformar al cliente o a la persona a la que queremos ayudar de forma de que pueda vivir y vincularse con otras personas de una forma más sana. Ujú. Eh, Eso es como lo que me parece muy bueno, una herramienta muy buena que tenemos y y que de alguna manera transforma al terapeuta también. O sea, es algo que va y viene. Claro, Y los dos aprenden de ese momento, como una experiencia positiva, ¿no? O sea, tanto si es un momento de encuentro eh, feliz, agradable, como si es un momento de encuentro, que creo que hoy también se habló un poco de eso, que no es tan feliz o tan, sino que quizás sea bueno, un desencuentro, de alguna manera. Eso. Y gracias por la charla. Muy linda. gracias, Elena. Sí, yo personalmente y en términos de esta espiral que les mostraba al inicio, también me pregunto cómo esos momentos de encuentro se dan en la grupalidad y se dan en la comunidad, ¿verdad? Como eh, yendo hacia ese intercambio, cómo, cómo opera, ¿no? Cómo esos momentos de encuentro grupal, ¿verdad? Que quizás también hemos vivido, eh, impactan a lo interno del grupo y a lo externo del grupo, ¿verdad? En la forma de estar con otros de cada una de esas personas involucradas en sus hogares, en sus círculos, ¿verdad? Y cómo
como esos momentos de encuentro también, como estas afectaciones también se dan a lo interno y externo de una comunidad, ¿no? En términos de, por ejemplo, ahora yo coordino un grupo de danza comunitaria aquí en Los Santos, como les contaba al inicio, y hay un tema con muy patriarcal, ¿no? Como mucho machismo, mucha opresión hacia las mujeres y así, ¿verdad? Y siento que un momento de encuentro que yo pude atestiguar en ese grupo, que fue, eh, por ejemplo, uno muy inicial, pero muy potente, fue cuando les pedí que se tocaran, ¿verdad? No al inicio del proceso, sino más avanzado, como ellas se tocaron, ¿verdad? Y había una clara incomodidad en algunas partes y en algunas personas y en algunas personas más comodidad al hacerlo, ¿no? Y después, el segundo, como tocarse entre mujeres de una forma, ¿verdad? En una exploración. eh, Siento que impactó una subjetividad quizás de de estas cuestiones muy políticas y micropolíticas, ¿no? Como de la competencia entre mujeres, que la otra no es compañera sino competencia, que, ¿verdad? Como muchos prejuicios que existen en esta comunidad y que para ellas fue como muy revelador poder posicionarse subjetivamente desde otro lugar a partir de una experiencia de tacto, ¿verdad? Con sí mismas y con otras. Súper potente, ¿no? Ahí revisé el mensaje de Guillermo, no te preocupes, eh, esperamos que puedas escuchar y si no, bueno, entras y sales cuando necesites. Em, entonces, como ese tipo de cosas, siento que no solo las vivimos nosotras para nuestras propias vidas y para nuestras profesiones, ¿no? Sino que las atestiguamos todo el tiempo en esa grupalidad, impactando también cuestiones como mucho más amplias, ¿no? Esferas mucho más amplias, en este caso el tema del género, ¿no? Entonces, ¿cómo se amplía a un impacto micropolítico ese momento de encuentro, ¿no? Ese estar con otros, estar con otras, en este caso, ¿no? Que como habilitar ese intercambio creativo, no es un contexto terapéutico, sino un contexto comunitario de participación, ¿no? No está orientada el encuadre a generar una transformación de cada una de ellas o del grupo en términos terapéuticos, pero sí genera un impacto social y comunitario de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, me pregunto esas cosas, ¿no? Como, lo veo como las ondas cuando uno tira una piedra a un lago, ¿no? Y que haces algo y que va impactando sí al individuo, sí a la dupla, sí al grupo, a lo interno de una finca orgánica en la que trabajamos y ahí se queda, como difícilmente pasa alguien enfrente y ve, ¿no? Como todo es muy privado, pero a lo relacional, en ese estar con otros en la comunidad, sí va impactando y va generando procesos de cambio que recibimos también de rebote, ¿no? Entonces, por eso también tengo esta tentación siempre, ¿no? Como de sacar los conceptos clínicos hacia lo comunitario, ¿no? Porque siento que a la final también mucho de lo que uno trae al espacio clínico tiene que ver con algo estructural, ¿no? De esta forma, de este estar con otros eh, en el que nos educaron. Ujú. Pame, vos querías decir algo. No, solo brevemente, como que ahora al escucharte también, como de lo potente que puede ser o que es el solo atestiguar en esto de las diferentes maneras de vincularse o no, digamos, con otra persona, pero me recuerda cuando empecé como el viaje, esto, digamos, de llegar al salón, del olor, ¿verdad? Al pan y toda la parte como de las sensaciones, ¿verdad? Como activándose. Y estaba como en ese momento, como sentada en ese salón, nada más observando. Pero ya eso me empezó a mover un montón y ya luego, ¿verdad? Como que en ese viaje me di
el chance como, ok, ¿qué pasa si me acerco? ¿Y qué pasa con la mirada? Pero de repente solo estoy ahí atestiguando y lo poderoso que es el hecho de poder atestiguar, ¿verdad? O incluso, digamos, una expresión artística, ¿verdad? De la danza en sí, ¿verdad? Lo poderoso de ello, ¿verdad? Y también lo pienso como a nivel comunitario, porque a veces, ¿verdad? Como que las implicaciones son diferentes para cada persona, pero que todas son valiosísimas, ¿verdad? De donde cada quien se posiciona. Ujú, ujú, ujú. Sí, vale. A mí en eso del encuentro también me viene eso de las diferentes cualidades de encuentro, ¿no? Como cuántos encuentros tenemos sin encontrarnos y cómo, cómo llegamos a ese encuentro que quizás en el fondo estamos buscando, cómo llegamos ahí, ¿no? Como lo que dijo Claudia también, que a veces lleva tanto tiempo para llegar y de repente pasa. No sé, cómo me quedé pensando en eso, en las herramientas que tengo como DMT, o también la necesidad en la sociedad de volver a enseñar eso, o entrenar eso también, ¿no? Es como, sí, eso, como espacios de entrenamiento también, de cómo entrar en contacto, cómo vincularme, porque tiene que ver con eso, ¿no? El contacto se genera en donde doy el permiso de vincularme con alguien o con algunos. Ujú, ujú, ujú. Y Sí, pensar en estos espacios de danza como espacios de entrenamiento. Que hoy tenemos tantos espacios de entrenamiento, pero es entrenamiento, no sé, de musculares, de quién es el más fuerte, no sé qué, el más rápido. Y darle ese valor a un espacio de DMT o de danza comunitaria de entrenamiento de lo más sutil, de lo más poético, de lo... ujú, sí, sí, eso también. El sábado teníamos un taller basado en el cuidado y era como en este término del cuidado, ¿no? Y había una serie de consignas con contacto, contacto, cuidado a través del sostén. em, y eso como a mí se me venía como, qué importante como como un concepto como que da risa, pero a la vez es muy en serio, como de qué necesidad de espacios que activen el parasimpático, ¿no? Como que no solo vayas al gimnasio a hacer pesas y si eso está todo bien y ir a correr y todo, pero como si para que haya un encuentro, como decía Claudia, tienes que soltar, tienes que habilitar, tienes que abrir, tienes que descansar y todo el tiempo estamos en más bien una activación muy intensa. Nos pasa que sí, como decía Pame, no hay de otra, ¿verdad? Siempre estamos encontrándonos. O sea, voy en el subte, voy en el bus o voy en donde sea y voy quizás apretada a las 5 de la tarde. Obvio, hay un montón de encuentro ahí, pero no hay un encuentro generado conscientemente desde entrar en un estado que te permita encontrarte, ¿no? Mm. Así que sí, dice Claudia, desarrollar y desplegar nuestra sensibilidad. Eso, como a qué montón de cuestiones estructurales nos enfrentamos a la hora de proponer esta suavidad, ¿no? Esta lentitud, esta sencillez, esta simpleza, ¿no? Que quizás este, hemos comentado, hemos sentido, hemos traído incluso con la imagen del pan, se me viene una sencillez, ¿no? Como esta cosa muy suave. Entonces, qué importante lo que hacemos desde ese lugar tan simple y tan complejo de generar un espacio de descanso, pero no descanso ver series y tomar
una birra o no sé, sino un descanso que sea en el otro y con un cuidado y una presencia plena en una intención, ¿no? De conectar con tu movimiento, de conectar eh, con otras personas desde ese lugar de escucha, ¿no? Ya sea desde la mirada, ya sea desde el contacto, ya sea desde el ritmo, ya sea desde este, todo lo que nos hermosamente nos explica Victoria en su artículo, ¿no? Y que hemos repasado aquí. Ujú. Sí, Entonces, claro, dime, Ceci. no, esto me gustó que decía Valerie de poner en entrenar y también pienso en cómo volver a poner de moda, ¿no? Porque siempre hablamos de esto de qué difícil a veces es generar grupalidad en la DMT o generar que estos espacios sean cada vez más comunitarios y más grandes y donde la gente elija poder hacer algo de esto, ¿no? Y que busque y que decida, ¿no? Y generalmente encontramos estos otros espacios más del gimnasio, de lo individual, inclusive a veces hasta el yoga, ¿no? Lleva como tanto, tanto hacia adentro que a veces cuesta también digo yoga por decir una de las prácticas que está también tan, pero digo, bueno, tal vez tengamos que volver a poner tan más de moda en, ¿no? Estos espacios y hacer fuerza para que cada vez sean más, ¿no? Bueno, entrenar, hacer fuerza, poner moda, no sé, como que parecen términos más cercanos a lo que tenemos que tal vez hacer bandera, porque realmente siento que es algo tan importante y tan necesario y desde la DMT tan posible, ¿no? Ujú. Totalmente. Y Igual ahí quizás es- no está de moda porque tiene un aspecto muy político en eso, ¿no? No está de moda de ser sensible, no está de moda de, de, de no poner en primer lugar mi propio ser, pero a la grupalidad. Entonces está en eso también, ¿no? ujú, ujú, Mientras que seamos una sociedad de tanta competencia, es muy difícil que la DMT sea un entrenamiento de moda. ujú, ujú, Pero bien, tenerlo como consciente y lo que dijo Elena también de eso del cambio. Cuando estaba leyendo el trabajo de Victoria dije, pero claro, o sea, si en terapia estamos buscando el cambio, desde la DMT tenemos la herramienta del cambio, porque el movimiento es cambio constante, ¿no? Un movimiento es eso, cambio, 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 cambio. Entonces, ujú, ujú. me pareció muy interesante ver la DMT como una herramienta tan precisa para Ujú. generar cambio. Claro, sí. Dice Elena aquí en el chat, y siempre el movimiento desde el sentido de la productividad, no desde el disfrute como en la DMT. Y dice, el arte de ser en comunidad, dice, hermoso encuentro, es mi primer acercamiento a este tema. Estoy convencida de la necesidad de generar espacios de danza en movimiento. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo para vos. Gracias por estar. Em, sí, bueno, creo que vamos cerrando y voy a hacer una nube de palabras. No sé si la conocen. Es como una aplicación que uno pone varias frases o palabras y te arma como un mapita de palabras sobre este encuentro. Aquí anoté varias, pero quisiera invitarles a poner algunas palabras que les quedan como de estas preguntas que le hicimos a este concepto y de esta vivencia para incluirlas también en esta nube que nos quede a todas. Ujú. Entonces, si quieren, podemos ponerlas ahí en el chat. Antes de cerrar.
Y bueno, también quisiera cerrar como con bueno, con esa invitación a estas propuestas de formación, de reflexión, de, de aprendizaje, de introspección también, de encuentro, de afectación, como es comunidades danzantes aquí en Costa Rica, pero también hay muchas cosas pasando en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, ¿verdad? De parte de las compañeras también de la red Latinex, de DMTs, de Danza Movimientos Terapeutas de Latinoamérica, eh, a seguirnos afectando, ¿verdad? En esas propuestas. Siento a título personal que hay como un sistema educativo obsoleto, al menos en mi país, y que no está contemplando estas cosas que decimos que habría que poner de moda, ¿no? Y que a la gente le está convocando y la gente está necesitando, todas y todos y todes, en general, precisamente en momentos quizás oscuros y grises en las políticas y micropolíticas, ¿verdad? Como nuestros impactos a veces son desde la suavidad, desde la lentitud, pero son. Y también, bueno, en el caso de Costa Rica, también para, bueno, Pame y, y algunas compañeras de Costa Rica que están aquí presentes y también a los que van a ver el video después, pues, pues afirmar como una cuestión también como de esta lentitud a la hora de formarnos, ¿no? O sea, como vivir el proceso en el encuentro, dejar que las propuestas nos decanten, ¿verdad? A veces me ha pasado que quizás hay como una pasión muy grande por conocer un tema y que quizás nos motivamos o apresuramos, ¿no? Como para aprender cosas que necesitamos como llevar en un sentido y en un proceso, ¿verdad? En un sentido más lento. Y bueno, un poco la propuesta de comunidades danzantes es precisamente extender como el tiempo de decantar, el tiempo de vivir lo que es estas propuestas para poder irnos formando un criterio profesional sobre estos temas y sobre estas experiencias y poder después replicarlas pues con más peso en nuestro cuerpo, quizás, con más materia. eh, y bueno, agradecer muchísimo a Vale por acudir al llamado desde la red Latinex, a todas las DMTs que se hicieron presentes. No tengo suficientes palabras, más que gracias por estar, por nutrir eh, la gran pregunta y bueno, esperando que haya muchos cabos sueltos que vayamos cubriendo poco a poco en estos intercambios. Ujú. Vale, no sé si vos querés decir algo más como para cerrar. Muchas gracias a ti por convocar, por danzar, por encontrar y por encontrarnos en este encuentro, que lo sintió como encontrarnos. Muchas gracias a De vos. verdad. Buenísimo. Bueno, entonces que pasen buenas noches, que descansen. Voy a parar la grabación.